La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Hoy vamos a estar hablando del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y Derechos de Telefonía Móvil. Y agradecemos a Maite Cortés su presencia aquí en cabina. Ella forma parte del colectivo ecologista de Jalisco. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Jorge, bien. Bueno, buenas noches. Muy contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio, que además se me hace tan pertinente que tu programa se llama Fibra Óptica y que hoy se cumplen 25 años de la red en este planeta. Entonces, bueno, es un muy buen día para hablar de telecomunicaciones y para hablar de este tema tan importante de la telefonía móvil. Sin duda, y sobre todo porque hace falta que el consumidor tenga más información, ¿no? Hacerle llegar esa información para que pueda exigir sus derechos. Fíjate que es un tema importantísimo, gracias por abrirnos el espacio. Nosotros en el colectivo ecologista Jalisco tenemos ya muchos años trabajando el tema del consumo y del consumo responsable, y por esa razón somos miembros de Consumers International, que es una federación de grupos y asociaciones internacional con más de 250 grupos a nivel mundial. Pueden decirte grupos en Líbano, en Israel, en muchos países de África, en casi todos los países de Europa, en casi todos los países de Asia, entonces, y de América Latina, y desde luego Estados Unidos y Canadá. Entonces realmente sí somos una federación internacional. También desde luego está China, o sea, tenemos compañeros de todo el mundo y somos más o menos 7 billones de usuarios en el planeta que estamos en este tema de que se nos otorguen y se nos den servicios justos, servicios que estén directamente relacionados, o sea, que estén equilibrados entre lo que pagamos y lo que recibimos. Y yo creo que contextualizar el tema a nivel internacional, Jorge, es muy importante, porque de repente uno está hablando con un amigo y se le corta la llamada, o vas a contratar el servicio y te dan un contrato que lo lees y no le entiendes nada, y crees que es un problema tuyo, o que es un problema de tu rancho, o de tu ciudad, o quizás de tu país, ¿no? Pero dimensionarlo a nivel internacional yo creo que es bien interesante, y por eso pues nos parece muy importante que nuestros radioescuchas y la audiencia que está esta noche con nosotros sepa que estamos hablando de 7 billones de usuarios en el planeta Tierra, o sea que realmente somos muchísimos. Un dato muy interesante para México que nos da el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que antes era la COFETEL, es que de 116 millones de mexicanos, cerca de 103 millones tenemos un teléfono celular, ¿no? Entonces es un servicio realmente masivo para México. Este es el caso de muchísimos países. Hay países muy pequeñitos de Asia como Camboya que están también en esta situación, incluso Mongolia. En fin, es bien interesante ver cómo los datos, la distribución de los datos en el planeta, y en el caso particular de nuestro país, pues somos cientos de millones de personas. Hay una gran cantidad que están más bien por prepago, es decir, con el servicio de tarjetas. Otra parte que estamos con plan, con lo que le llamamos plan. Y otro dato importante es que somos 20% o hay 20% de todos estos teléfonos celulares que son inteligentes. Y más o menos el promedio que está gastando el mexicano y la mexicana por mes en telefonía móvil es alrededor de 60 o 70 pesos. Y entonces para las personas que compran fichas de muy poquito saldo como estas, el servicio es muy caro. Claro. Entonces, bueno, como pueden ver, iniciando el tema esta noche, pues nos concierne a todos y tiene que ver justamente con que el 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y a nivel internacional se tomó la decisión de que este año el tema de trabajo fuera el de la telefonía móvil, porque pues actualmente la telefonía móvil es un servicio básico, ¿no? O sea, ya así como el agua, el pan, todo esto, ya no es ni un lujo, ni un hobby, ni un entretenimiento. Pues muchísimas personas que nos escuchan, desde luego también su trabajo depende ya de estar bien comunicado, de que te puedan localizar, y bueno, de que tengamos, como decías tú muy bien, un usuario informado. Nosotros en el colectivo trabajamos mucho con la idea de que tenemos que ser consumidores informados, activos y organizados. Para que se den una idea, en Colombia, por ejemplo, los consumidores organizados lograron que todas las compañías de telefonía solamente puedan tener un contrato único. Aquí, si tú vas con cada compañía tiene su contrato con sus cláusulas, su letra chiquita, su letra más grandecita, ¿no? Entonces, tú como usuario te ves ante un entorno complicado, porque pues en cada una tienes que saber cuál era la diferencia, que además te venden los teléfonos bloqueados, que si tú quieres cesar tu contrato de 18, 12, 18, 24 meses antes de tiempo te multan, ¿no? Tienes un castigo. En fin, todo esto para decirles que, por ejemplo, los colombianos, ni siquiera los suecos, ¿no? O sea, los colombianos aquí en América Latina,
se organizaron y dijeron, a ver, no, nosotros queremos un solo contrato que podamos entender, no importa la compañía. Hay otros países de América Latina que han logrado que no se les cobre el minuto completo, como nos pasa a los mexicanos, sino que nada más se les cobre por segundo, ¿no? Lo cual desde la perspectiva del usuario es muchísimo más justo, porque muchas veces nos sucede que estamos haciendo una llamada o estamos empezando la llamada y se corta, ¿no? O tienes 2 minutos y se corta, sí, por ejemplo. Muy común. Exactamente, eso es sumamente común. La pregunta para el auditorio es si todos sabemos por qué sucede esto. ¿La compañía proveedora del servicio nos lo dice? Pues no. Pues no, ¿verdad? No, claro. ¿Tendríamos derecho a que nos lo diga? Pues sí. Sí. Eso, por ejemplo, es uno de los temas bien interesantes que estamos trabajando, que tiene que ver con el concepto de neutralidad de la red, que tiene que ver con que todos estos servicios de telecomunicaciones son básicos y por lo tanto como usuarios tenemos que tener acceso a la red y a la telefonía móvil y a todas las telecomunicaciones como un derecho humano, que a nosotros en el caso de México nos lo otorga el artículo 6 de la Constitución, ¿no? El artículo 6. Entonces, bueno, por ejemplo, desde la perspectiva de la neutralidad de la red, las compañías proveedoras, Jorge, tendrían que decirnos, usuarios, de 7 a 8 de la noche las llamadas se cortan porque tengo menos antenas de repetición de las que debería de tener. Tengo 8 en vez de 29. Por lo tanto, de 7 a 8 que se saturan las llamadas, no les voy a poder otorgar un buen servicio. Esta respuesta a ti te permitiría como usuario saber qué está pasando, ¿no? De otra manera adivinas si había una viga, si era porque ibas en el periférico, si tu teléfono falló, ¿no? Claro. Entonces esto tiene que ver con la responsabilidad de los proveedores de los servicios y con que nos den a los usuarios una respuesta pronta y expedita en relación a nuestras quejas y a los problemas que surgen, porque digo, las tecnologías nos dan mucho, pero pues también tienen sus limitaciones, ¿no? Sin duda, y es complicado también, por ejemplo, si tienes un plan, en algunas personas tienen pues su factura detallada, viene todas las llamadas, Así pero es. imagínate si la mayoría tiene prepago, pues cómo van a saber, ¿no? Cómo le van a dar un plan detallado, con un reporte detallado de todas las llamadas que hicieron, no se sabe, queda ahí como oscuro. Fíjate que algo muy interesante es que ahorita que hemos estado trabajando este mes de marzo la campaña de los derechos de los consumidores y la telefonía móvil en diferentes espacios, los usuarios nos han estado diciendo, yo no entiendo qué pasa, tengo 50 o 100 pesos de saldo, tengo 3 números gratis, solo hablo a los números gratis y de todas maneras se me acaba el saldo. Claro. Misterio. Sí, totalmente. Son misterios como de magia, ¿verdad? Que desaparecen las cosas y Sí. no sabemos quién nos las desapareció. Y son cosas que, bueno, si el consumidor no se organiza, si el consumidor no exige, las cosas van a seguir igual, ¿no? Va a pasar lo mismo. Así es, entonces esta campaña, Jorge, de derechos de los consumidores y telefonía móvil la estamos enfocando a 3 cosas muy importantes. Una es a que las personas que estamos conectados en Twitter, en Facebook, en redes sociales, correo electrónico, etcétera, estemos tuiteando a los proveedores de servicio, a las compañías que nos proveen el servicio, las demandas que tenemos en la campaña internacional, que ahorita se las voy a decir. La otra muy importante es que nos metamos a la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el organismo regulador. Uh-huh. Lo primero que tenemos que saber los consumidores, usuarios mexicanos de telefonía móvil, es que hay 2 actores importantes y preponderantes importantísimos en la telefonía móvil en este caso, ¿no? Hay más cosas de telecomunicaciones, otros servicios. Básicamente es que hay un proveedor y un regulador. El proveedor es la compañía con la que nosotros estemos y tengamos nuestro número de celular. Y el regulador es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Uh-huh. Es un organismo autónomo que se deriva de todos los cambios que se hicieron a la ley de telecomunicaciones precisamente el año pasado. Ahora es un organismo autónomo. ¿Para qué? Para que no dependa de intereses de nadie ni de nada. Y tienen un sitio de internet que es micofetel.com, donde tú te metes y en Micofetel tú vas a decir, tienes un formulario para quejarte y decir, reportar tus fallas, ya puede ser de televisión, por cable, de muchas cosas. Aquí nos vamos a concentrar en la parte que tiene que ver con telefonía móvil. Si tú te fijas, en general los mexicanos vamos a comer con la suegra, estamos con un amigo en un café y ahí nos quejamos, ¿no? Decimos sí. la llamada y no sé qué, pero no hacemos algo sistemático para reportar al organismo regulador, en este caso el IFT, las fallas. Porque es importante, si ustedes ven los datos, van a ver que en el primer bimestre del 2012 solamente hubo 2.700 quejas. Para un mercado de más de 100 millones de usuarios,
pues no es nadie. nada, o sea, sí. realmente nadie casi se quejó de manera sistemática. Muchas personas dirán, ¿yo para qué pierdo mi tiempo en meterme a mi Cofetel y en llenar el formulario? No pierden el tiempo. Van a alimentar el sistema y van a otorgarle al IFT datos concretos para que le pueda decir a los proveedores, oye, Telcel, Axtel, Movistar, Unifón, demás, ¿verdad? Además son 5 compañías. Podemos recordar que Telmex, y en este caso Telcel, tiene el 70% del mercado de telefonía móvil. Por esto es que se considera un monopolio, porque realmente es casi todo el mercado, ¿no? Y bueno, hay muchas razones por las que esto es así. Hay mucha gestión ciudadana que se tendría que hacer y se está haciendo en esta campaña y en otras para lograr equidad, ¿no? Porque este es un tema muy importante de equidad en los mercados y no monopolios. Pero bueno, básicamente es que el organismo regulador, en este caso el IFT, tenga datos de los usuarios con los reportes de fallas. Nosotros dentro de la campaña que estamos llevando con consumers tenemos un micrositio, y les voy a dar la dirección para que se puedan meter, es www.cej.org.mx/telefonía. ¿Por qué es importante que se metan a este sitio? Porque ahí van a encontrar las herramientas que pusimos a su disposición para que puedan participar en la campaña. Una es que vean las infografías. Tenemos una infografía con los datos para México, ahorita los vamos a compartir también con el auditorio. Estos datos son importantes porque, por ejemplo, nos permite saber y conocer que dentro de los países de la OSDE, México es el segundo con los servicios más caros de telefonía móvil, solamente después de Chile. O sea, podemos aspirar a servicios de mejor calidad y de mejor precio. También en la infografía van a ver cuáles son los 5 puntos que estamos demandando con todos los demás países. Ya dijimos que somos más de 250 organizaciones en todo el planeta. Entre otras, Jorge, que las compañías estén obligadas a darnos contratos legibles en un lenguaje que podamos comprender. Que no necesite ser un abogado, un experto. Sí, no, totalmente. Son unos contratos que además se llaman contratos de adhesión, porque si tú haces un contrato con otro particular y el otro particular te pone 3 cláusulas que no te parecen, tú le puedes discutir y decir, oye, la cláusula 2, 3 y 5 no me parecen. Pero con estas compañías son contratos de adhesión, porque o le firmas o te gusta, y si no, pues no tienes derecho, o sea, no tienes derecho de réplica, ¿verdad? No se puede discutir, no se puede nada. Negociar. Para empezar, para seguir están en un lenguaje que no puedes comprender. Lo mismo pasa con las facturas. Por eso estamos pidiendo facturas que podamos comprender. Yo, por ejemplo, en mi caso leo las de Telcel y son puros como acrónimos y claves, 24853 y te quedas así, híjole, pues qué de todo será. Siglas, etcétera. Y además también los usuarios tenemos que aprender a distinguir lo que te cobran por lo que se llaman servicios de voz, que son llamadas, y lo que es banda ancha y lo que son todos los demás servicios de que tú te puedas meter a internet, a Facebook, a YouTube, a WhatsApp, ¿no? Entonces, o qué te pasa, por ejemplo, si viajas a otro país y en cuanto llegas, exactamente, prendes el teléfono y mucha gente te dice, es que yo no le hablo a nadie, no, pero nada más cuando tú lo prendes, como el teléfono es inteligente, solito baja toda la información y te van a cobrar los megas de descarga. Y que sale carísimo. Exactamente, y si te habían mandado que un video, que un PowerPoint, que lo que tú me digas, que la foto de la abuelita que cumple años, olvídalo, o sea, son unas cuentas de 5,000, 8,000, 12,000, o sea, realmente unos dinerales, ¿no? Entonces, también los consumidores, los usuarios, tenemos que aprender a usar nuestro celular, ahora sí que a dominarlo. Entonces, los compañeros del consumidor, que es otra organización amiga, que también es miembro de Consumers, que está en el Distrito Federal, desarrollaron una guía buenísima que se llama Aprendiendo a dominar mi celular. Esto también está en el micrositio del colectivo, es un PDF, está muy bien hecho y la verdad te explica toda esta diferencia entre los servicios de voz, los servicios de datos, el 2G, el 3G, el 4G, porque estas tecnologías vienen acompañadas de una complejidad que muchas veces los usuarios, pues la verdad es que ahora sí que no la manejamos. El usuario promedio que quizás no tiene ese conocimiento y vale la pena pues tener todo esto a disposición. Maite, vamos a hacer una pausa para seguir con el tema, hoy hablando del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que ya se acerca, y en este caso, derechos de telefonía móvil. Les recordamos las líneas de contacto 3122-4200, 3122-4266, si tienen alguna pregunta o comentario, o en las redes sociales, déjanos también algún tweet en @Zona 3 Noticias o en Facebook Zona 3 Noticias. Regresamos.